ya iba un iba el futuro, pero ¿qué carne es? Bueno, pues señalar que la reunión de esta tarde ha sido muy satisfactoria. Hemos constatado que existe voluntad por ambas partes de dar velocidad a la infraestructura, a la construcción de la misma y a que esté en marcha en el menor plazo de tiempo posible. Para ello nos queda mucha tarea todavía, pero existe voluntad política en el Ministerio y voluntad en el Gobierno vasco de que así sea. Y se han dado una serie de pasos que consideramos que son relevantes en estos momentos. Saben que uno de los caminos más críticos para que esta infraestructura sea una realidad son las integraciones en las ciudades, en Bilbao y en Vitoria. Y por una parte, asumimos el compromiso de que el estudio informativo de Bilbao esté finalizado para en este mes de febrero y que a partir de ahí se comience la redacción del proyecto constructivo y pueda ser una realidad en el menor plazo. En cuanto a Vitoria, nos han comunicado que hoy mismo se ha enviado el estudio informativo al Ministerio de Transición Ecológica. Eso significa que en un plazo de 6 meses, calculamos que podría ser finales de septiembre, tendríamos ya ese estudio informativo y también proceder a la redacción de proyectos constructivos, y nos hemos comprometido a que los tramos de acceso tanto a una de las estaciones como a la otra, tanto en la de Bilbao como en la de Vitoria, pudieran ser asumidas por el Gobierno vasco ampliando una encomienda de gestión. La voluntad política existe. En este momento sabemos cómo se hace, conocemos el mecanismo. El Ministerio de Hacienda con el consejero de Hacienda del Gobierno vasco también tienen que hablar, pero en estos momentos la voluntad existe para poder acelerar esas obras también. Por tanto, yo creo que se han dado unos pasos muy importantes. También se nos ha transmitido algo que hemos trabajado durante mucho tiempo y que hemos hablado durante mucho tiempo, que es la superestructura. Una vez que la plataforma esté hecha, la superestructura tiene que estar preparada también, y Adif nos ha transmitido que ya están redactando los proyectos, que ya se está trabajando en ese aspecto y que en ningún caso va a ser un camino crítico para poner en marcha esa infraestructura, lo cual también es una gran noticia. Y finalmente, tenemos una serie de elementos que no son críticos para la infraestructura, pero sí son muy relevantes, como son la construcción de la estación de esquío, que también tienen que finalizar la aprobación del proyecto constructivo para marzo de este mismo año, para que podamos empezar ya la construcción de la estación. Y en cuanto a la variante, que en este caso sería desde Astigarraga hasta Lezo, que no es crítico, pero es muy relevante, insisto, sobre todo para el tema de mercancías, también pueda tener su aprobación y podamos construir o ponernos en funcionamiento con los proyectos constructivos. Por tanto, insisto, nos queda mucha tarea, pero existe voluntad y yo creo que la conclusión de la reunión no puede ser de otra cosa que satisfactoria en el día de hoy. Entiendo que la satisfacción a la hora de asumir el Gobierno vasco las obras de los accesos a las capitales es porque veis que podríais acelerar los plazos. Efectivamente, yo creo que la voluntad por ambas partes es eso, acelerar al máximo. La solución de la integración en las ciudades es compleja, y dado que la encomienda de gestión que tenemos en el tramo guipuzcoano por parte del Gobierno vasco está prácticamente finalizada, podríamos asumir esos accesos y darle más velocidad a la integración. Así se ha entendido también por parte del Ministerio, y en eso vamos a trabajar para darle esa forma administrativa que requiere en este momento el acuerdo más de carácter político de hoy. ¿Y ese coste que asumiría el Gobierno vasco se descontaría del cupo? Exactamente igual que con la encomienda del tramo guipuzcoano, porque es una infraestructura de carácter general que abona el Estado, y que lo que nosotros estamos haciendo es trabajar para acelerar esa obra, y siempre la descontamos del cupo, y en definitiva se paga desde el Ministerio de Fomento, desde los presupuestos generales del Estado. ¿Y la fecha final para el término de las obras sigue siendo
2023 o cómo está eso? Bueno, yo creo que en estos momentos, insisto, nos queda mucha tarea todavía, pero la voluntad es la de acelerar al máximo. Por eso yo creo que los pasos que hemos dado hoy van en esa dirección y vamos a trabajar para que pueda ser una realidad, ¿eh? Pero vamos a ir dando todos los pasos de una forma firme, que es lo que nos toca en este momento y es lo que puede ser la conclusión principal del día de hoy. Ahí. Bueno, gaurko bilera egoki izan dela eta bueno, ez dut esango agian pozgarria ez delako hitza, baina bai bueno, oso egokia bilatzen genuenarentzako. Hau da, ministeritzaren posizioa eta jaurlaritzarena biok daukagu intentzioa azpiegitura hau ahalik eta azkarren martxan izatea, eta horretarako oraindik lan handia daukagun arren, borondatea badago, borondate politikoa badago, eta urratsak emateko gaina sendoak eta behar den zentzuan. Beraz, zentzu horretan bileraren emaitza ona izan dela, esan genezake. Zehazki gauza asko komentatu ditugu, baina bueno, nagusienak zein izan dira. Bilbo eta Gasteizera nola sartu, badakizue hori oso garrantzitsua dela, Bilboko proiektua zertxo baita aurrerago dago eta konpromisua da azterketa informatiboa bukatuta egotea otsailaren bukaerarako, eta horrekin ja proiektu konstruktiboa egingo genuke eta martxan jarriko genuke proiektu hori eta obrak egiten hasiko gineke. Gasteizen zertxo baita atzerago dago, baina ministeritzak esan digu ja transizio ekologikoko ministeritzari bialdu diola informazio guztia eta 6 hilabetetan espero dugu baita ere bukatuta egotea eta hortikan aurrera joango ginateke. Eta baita ere, bueno, nik uste garrantzitsua dela eta da azkartzeko obra hori, konpromiso bat gure bueno, enkomienda hori zertxo baita handitzeko, eta 2 hiriburuetako sarrerak, akzesoak, ez estazioa bera, ez geltokia bera, baina bai geltokiaren iritsiera nolabait jaurlaritzaren esku geratzeko, eta horrek ere bueno, lagunduko luke azkartzen. Eta bueno, gero finantzaketaren gaiak ere aztertu ditugu noski. Beste gai bat guretzako baita ere ezinbestekoa dena da superegitura, hau da trenbidea beak nolakoak izango dian, elektrifikazioa eta bar, ze horrek bueno, plataforma bukatzen denean guzti hori egin beharra dago, eta difetikan esan zaigu proiektu horiek egiten ari diela eta ez dela bide kritikoa izango azpiegitura martxan egoteko. Beraz hori ere nik uste dut berri ona dela. Eta azkenikan badira bi gauzatxo, ez direnak oso kritikoak, baina bai garrantzitsuak, eta dira Ezkioko geltokia, proiektua eginda dago, bidalita, eta bueno, azkeneko xehetasun batzuk falta dira, eta konpromisoa martxoaren bukaerarako hori ere onartuta egoteko, eta ja obran hasiko gineke, eta geldituko litzake Astigarratikan Lezora egin behar dugun saihesbidea batez ere merkantzientzako, eta horre bueno, azterketa informatiboa bukatzeko konpromisoa, eta hortikan jasiko gineke proiektua garatzen eta azpiegitura garatzen, ze hori ja gure enkomiendan dago. Beraz, nik uste dut urratsak aurrera emateko, konpromisoa bi aldeetatikan eta azpiegitura honek bueno, badauka itxura ematen diogula bultzada garrantzitsu bat.